no, tema oscuro, no. A ver si yo No sé. puedo... ¿querés que lo bajo y lo muestro yo? Más fácil. Porque no Bueno. sé si yo puedo... Espera que te ¿Me subo mandás otro? Al ahora. drive. Sí, ya Bueno. subo el último. Bien. Lo que no sé yo si puedo dar otras... Ahí lo subí. Bueno, ahora voy. Lili, ¿querés que intente cualquier cosa? Yo no sé, a mí no me da la opción, no sé, a vos, Vane, si te da ¿A la vos te opción. deja, Vane? No, Entonces capaz que... lo tengo tachado el de compartir. Está seteado que solo puede compartir el... El que, sí, vas a poder compartir vos nada más, me parece, Lili. Sí, bueno, ahí lo bajo. Ya estoy, está bajando. A mí ni siquiera me aparece la opción de compartir. ¿A vos, Vane, te aparece tachada? Sí, me aparece en gris. Está silenciar, iniciar video y al lado dice compartir y me aparece en gris. Al lado de una carita con más. Voy a averiguar si yo puedo habilitarlos de alguna manera. ¿Ahí se ve? Sí. Bueno, avísame Sí, cuando vaya pasando. Claro, ahí lo vi, sí, en gris, sí. Bueno, entonces la idea de hoy es, si bien recién vieron con Lili la teoría, ¿no? Para resolver este ejercicio, pero bueno, como el viernes no tenemos clases, decidimos explicar hoy este ejercicio, así ustedes ya pueden terminar esta semana, sería lo ideal que terminen con el seminario 2. Entonces, bueno, vamos a explicar el ejercicio 14, ¿sí? El último de la guía, que se trata justo de lo último que vieron ahora con Lili, ¿sí? De los orbitales, de la teoría de orbitales moleculares. Bueno, el ejercicio 14 dice: ¿cuál de las siguientes moléculas diatómicas espera que posea la mayor energía de disociación? Sería el monóxido de nitrógeno, acá tienen el anión, ¿sí? Y el catión, con los mismos elementos, nitrógeno y oxígeno. Dice, bueno, justifique la respuesta. Primero vamos a repasar un poquito, que esto ya lo saben, qué es la energía de disociación de enlace, ¿sí? La energía de disociación de enlace es el cambio de entalpía necesario para romper un enlace específico de un mol de moléculas gaseosas. Quiere decir que es la energía que yo debo entregarle a una molécula para romper un enlace. Siempre hablamos de moléculas con enlaces covalentes, ¿sí? No podemos hablar con enlaces iónicos, sino que el enlace que involucra esos dos elementos es un enlace covalente.
Y como saben también, los enlaces se forman a partir de los electrones de valencia, ¿sí? Son los electrones que están en las últimas capas, no los que están internos. Y esta cantidad de energía de disociación de enlace nos da una medida de la estabilidad de la molécula. Quiere decir que cuanto mayor energía de enlace tenga, es decir, mayor energía debo entregar para romper ese enlace, mayor va a ser la estabilidad de dicha molécula. Y por lo tanto, bueno, mayor el orden de enlace, que es lo que Lili les explicó ahora a lo último, ¿sí? Bueno, pasamos a la siguiente. Ahí está. Bueno, esto lo copié de la teoría, ¿sí? Es lo que vieron recién. Para explicar este ejercicio, para poder analizarlo, vamos a tomar la teoría de orbitales moleculares, que es lo que les decía Lili, que al combinar los orbitales atómicos de diferentes átomos, formamos los orbitales moleculares. Y que ya estos electrones no pertenecen a los átomos individuales, sino ya que pertenecen a la molécula como un conjunto, como un todo, ¿sí? Bueno, se denomina combinación lineal de orbitales atómicos. Es lo último que vieron. Pasa, Lili, por favor. Bueno, acá es lo que, digamos, como tenemos, lo más fácil siempre es dibujar o hacer la representación de los orbitales moleculares de una molécula homonuclear, ¿no? Donde, por ejemplo, sea hidrógeno, oxígeno, es decir, que la molécula se forma con dos átomos del mismo elemento. Pero en este ejercicio tenemos dos elementos distintos, ¿sí? Nitrógeno y oxígeno. Entonces hay unas pequeñas diferencias, ¿sí? Que debemos considerar. Es decir, cuando combinamos orbitales atómicos de diferentes elementos, que es en este caso nitrógeno y oxígeno, debemos tener en cuenta que los orbitales atómicos tienen distinta energía, ¿sí? Entonces esto es una regla general. Si los elementos son del mismo período, cuanto mayor es el número atómico, sabemos que mayor es la carga nuclear efectiva, eso lo vieron en la unidad pasada, y por lo tanto más bajas van a ser las energías de los orbitales, ¿sí? Entonces eso a tener en cuenta, si es del mismo periodo, mayor la carga nuclear efectiva, más bajo dibujo los niveles de energía, ¿sí? Y también cuando el elemento es más electronegativo, más baja va a ser la energía, ¿sí? Que eso también lo vieron recién. Entonces esto tómenlo siempre como reglita para realizar el diagrama de los orbitales moleculares. Bueno, y ahora pasamos a la siguiente. Bueno, y acá ya empezamos. Entonces, bueno, este justo lo vieron recién en la teoría, ¿sí? Entonces, lo más fácil para hacer es, primero, escribir la configuración electrónica de los elementos en cuestión, ¿sí? Acá tenemos el nitrógeno, que sabemos que la configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p3, y como los enlaces dijimos que se forman a partir de los electrones de valencia, tenemos 5 electrones de valencia, ¿sí? 2 que están en el orbital 2s y 3 que se encuentran en el orbital 3p. Y el oxígeno, bueno, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p4, y por lo tanto tengo 6 electrones de valencia, 2 en el orbital 2s y 4 en el orbital 2p. En este caso son los elementos neutros, ¿sí? Porque no tengo la molécula neutra, no tengo ninguna carga, entonces tengo que tomar los electrones en su configuración, tengo que tomar la configuración electrónica neutra, ¿sí? Tal como aparece en la tabla periódica. Bueno, entonces dibujamos, ahora sí, el diagrama de orbitales moleculares.
Entonces, para el nitrógeno, bueno, como les dijo Lili, los orbitales del 1s no es necesario dibujarlos. Si quieren dibujarlos, lo pueden hacer. Pero el resultado va a ser el mismo, ¿sí? No va a haber diferencia. Entonces, acá directamente dibujamos a partir del 2s, ya sea para el nitrógeno y para el oxígeno, y ven que el oxígeno tiene apenitas en un poquito de energía menor, ¿sí? Los niveles están un poquito por debajo del nivel, digamos, de la energía del nivel del nitrógeno. ¿Eso por qué? Porque en este caso el oxígeno es el más electronegativo. Entonces lo dibujo un poquito más abajo. Y al hacer la combinación de los orbitales atómicos 2s, formamos el sigma enlazante y el sigma antienlazante. ¿Sí? Y después, al combinar los 2p del nitrógeno con los 2p del oxígeno, acá nuevamente los 2p del oxígeno tienen menor energía. ¿Qué pasa? Obtenemos los orbitales moleculares, pero fíjense que acá hay un cambio, ¿sí? No el sigma, sería el 2z, no aparece con menor energía, sino con mayor con respecto a los pi, ¿sí? Eso también Lili recién se los explicó. Eso es debido a que los niveles 2p tienen muy poca diferencia energética, entonces hay una mezcla de las funciones de onda entre 2s y 2p y hace que haya una mezcla entre los orbitales moleculares, ¿sí? Y con este resultado hace que los orbitales pi tengan menor energía que los orbitales sigma enlazantes. ¿Sí? Los pi enlazantes tienen menor energía que los sigma enlazantes. Eso es, bueno, como les dijo Lili, a partir de, es para los elementos boro, carbono, nitrógeno, ¿sí? Y como acá tenemos nitrógeno y es una molécula heteronuclear, consideramos que existe este cambio energético en los niveles de energía, ¿sí? Entonces, primero ponemos los pi enlazantes, que sería el 2x y el 2y, y el sigma 2z enlazante, y después ponemos normalmente los pi antienlazantes y el sigma antienlazante. ¿Sí? ¿Alguna duda de cómo se formó los orbitales moleculares? Cualquier cosa me interrumpen, si no llegan a entender, ¿sí? Me dicen, no hay problema. Bueno, una vez que dibujamos el diagrama de los orbitales moleculares, empezamos con el llenado de electrones, ¿sí? Como dijimos, con el nitrógeno tengo 5 electrones de valencia. En su estado elemental tenemos 2 electrones en el 2s y 3 electrones en el 2p, 1 en cada orbital, ¿sí? Primero coloco 1 en cada orbital y luego empiezo a parear si bueno, tengo más electrones, ¿no? En este caso no. Y en el oxígeno tengo 2 electrones en el 2s y 4 electrones en el p, entonces acá primero coloco un electrón en cada orbital p y el cuarto electrón lo tengo que aparear sí o sí, ¿sí? Bueno, ¿cómo hago el llenado en los orbitales moleculares? Bueno, primero empiezo con los S, ¿sí? Con los 2S. Bueno, en total tengo 4 electrones, 2 electrones del 2S del nitrógeno, 2 electrones del 2S del oxígeno, 4 en total. Entonces coloco 2 electrones en el sigma enlazante y 2 electrones en el sigma antienlazante. Luego comienzo a llenar los orbitales pi, ¿sí? A ver, en los p tengo 3
del nitrógeno y 4 del oxígeno. En total voy a tener que colocar 7 electrones. Entonces comienzo ubicando un electrón en un pi enlazante, otro electrón en otro pi enlazante, y recién ahí comienzo a parear un electrón en el pi enlazante y otro electrón en el pi enlazante. O sea que los pi enlazantes me quedan completos, 4 electrones. Después subo y coloco 2 electrones en el sigma enlazante. Ahí voy 6. Y me queda por colocar un electrón en el pi antienlazante. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, pasamos a la siguiente, Lili, por favor. Bueno, acá vamos a ver el azul, que es el anión del óxido de nitrógeno, ¿sí? Donde, fíjense, yo al costado les escribí las configuraciones electrónicas. Fíjense que tengo el nitrógeno negativo, es decir que como tengo una carga negativa voy a tener un electrón de más y se lo coloco al nitrógeno. ¿Sí? Entonces, al escribir la configuración electrónica, el nitrógeno va a tener un electrón de más en el orbital 2p. ¿Sí? Entonces ahora me va a quedar con 6 electrones de valencia, no con 5 como era el caso anterior. Y el oxígeno sigue neutro, tiene la misma configuración como su elemento neutro y sigue teniendo 6 electrones de valencia. Entonces, el diagrama es exactamente lo mismo, lo único que ahora voy a tener un electrón más en el nitrógeno, en el 2p del nitrógeno, que al agregarlo en el orbital molecular, me va a quedar un electrón más en otro orbital. Profe, no sé si solo soy yo, pero no te escucho. No, no se escucha. A mí también No, se me yo cortó. tampoco escucho. A ver, pero figura ahí como en la reunión, ¿no? Ahora se fue. Se le debe haber colgado internet. Sí, ahí puso que ahora vuelve, que se le cortó. Profe, mientras tanto te puedo hacer una pregunta. Sí, Ahí ella eligió que el nitrógeno tiene un electrón de más, pero podría haber sido cualquiera. ¿O sí, depende de ahora algo? eso después lo van a relacionar cuando hagan la estructura de Lewis. Ah, está bien, buenísimo. Muchas gracias. No es nada. Perdón, ¿y te puedo hacer yo una pregunta? Sí, Cuando estábamos con el tema de decíamos sumar o restar las las funciones de onda. claro, las funciones de onda. Sí. No entiendo qué sentido Porque, tiene el restar, por ejemplo. O sea, no claro, no lo que termino de pasa es entender. que en realidad es una teoría y lo que tenemos que tener en cuenta es que estamos tratando con funciones matemáticas, ¿sí? Las funciones que derivan de la ecuación de Schrödinger son funciones matemáticas que tienen un determinado signo y nos representan los orbitales en donde se van a encontrar los distintos electrones en el átomo, ¿sí? Es algo abstracto, no lo tenemos que pensar como que
esa función de onda, si tiene signo positivo o signo negativo, quiere decir que no falta un electrón o hay un electrón de más, ¿sí? Son signos de las funciones matemáticas. Entonces, esta teoría lo que dice, y que también es abstracto, es que los distintos orbitales moleculares se forman por combinación lineal de las orbitales, de las funciones de onda de los orbitales atómicos, ¿sí? Es algo abstracto y algo matemático. Y a partir de esta teoría y tomándola así como suma y resta de las funciones de onda, se pueden explicar las distintas propiedades de las moléculas. Por ejemplo, como dijimos, que una molécula sea paramagnética o que sea diamagnética, ¿sí? Haciendo este esquema y ordenando los electrones, llegamos a que concuerda con las evidencias experimentales. Y también podemos predecir el orden de enlace, como dijimos recién, ¿sí? Lo tienen que tomar como algo abstracto y como una simulación matemática que a partir de esta simulación nos da buenos resultados que concuerdan con lo que se ve experimentalmente. ¿Sí? Bueno, gracias. No es nada. Bueno, si no, les sigo explicando yo hasta que venga Mariela. Bueno, entonces, lo que tienen que hacer es considerar si tienen un ion o un cation, como en el caso del NO+, y tienen que agregar un electrón o sacar un electrón. ¿Sí? Cuando hagan y ubiquen los electrones en los orbitales moleculares, como que tampoco tiene demasiada importancia a dónde se agrega el electrón o dónde se saca, porque después todos los electrones son indistintos y son iguales cuando se ubican en los orbitales moleculares. Ahí Hola. llegó Mariela, sí. Estaba, pero no, se ve que, no, bueno, no me escuchaban, tuve que salir y volver a entrar. Bueno. Claro, vos le estabas diciendo que tenían que considerar si tenían un cation. Claro, o un sí, no, anión. prácticamente no dije nada. Así No que. dijiste nada, perfecto. Bueno, entonces estábamos en el anión, ¿sí? Donde habíamos agregado un electrón al nitrógeno, por lo tanto me cambiaba la configuración electrónica del nitrógeno y agregábamos un electrón en el orbital pi antienlazante, ¿sí? ¿Qué pasa con el cation? Bueno, en el cation debemos eliminar un electrón y se lo eliminamos al oxígeno. Eso, porque escuché que un chico preguntaba por qué le agregábamos un electrón al nitrógeno, bueno, y en este caso, por qué le sacamos al oxígeno. Eso yo les dejo para ustedes que dibujen, como ya saben dibujar, las estructuras de Lewis y traten de jugar. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, en el caso del anión, le agregaba el electrón al oxígeno en vez de agregárselo al nitrógeno, o se lo agrego al nitrógeno? Y analicen a ver qué pasa y cómo me queda la estructura de Lewis más estable, ¿sí? Lo mismo para el cation. Traten de probar ustedes qué pasa, cómo me queda la estructura de Lewis sacando un electrón al nitrógeno o un electrón al oxígeno. ¿Sí? Eso se los dejo para ustedes. La mejor manera, digamos, va a ser sacar un electrón al oxígeno, ¿sí? Por lo tanto, ahora el oxígeno me va a quedar con 5 electrones de valencia. ¿Sí? Entonces, al analizar el diagrama de orbitales moleculares, fíjense que ahora tengo en total que repartir 10 electrones, 5 del nitrógeno, 5 del oxígeno, entonces me van a quedar 2 electrones en el sigma 2s enlazante, 2 en el antienlazante, después me van a quedar 4 electrones en los pi enlazantes y 2 electrones en el sigma
2pz enlazante, ¿sí? En total ahí tengo 10 electrones. Es decir, que no me quedan electrones en los antienlazantes P, ¿sí? PX y PI. Y en el sigma antienlazante tampoco. Bueno. Pasamos a la siguiente, Lili, por favor. Bueno, y esto es lo último que vieron ahora en la teoría, ¿sí? Como habíamos dicho al principio que la energía de disociación estaba relacionada con el orden de enlace, ¿sí? El orden de enlace, ¿qué es? Es el número de enlaces que tiene la molécula, ¿sí? Entonces, si yo calculo un orden de enlace de 1, quiere decir que la molécula tiene un enlace simple. Un orden de enlace 2 me da un enlace doble, 3 un enlace triple, y como les dijo Lili, puedo tener órdenes de enlace fraccionarios, que eso me está indicando que en la molécula ocurre resonancia, ¿sí? Vieron que en la resonancia los electrones saltan, ¿sí? De un elemento a otro, y donde había un doble enlace se puede transformar en un triple, o un simple se puede transformar en doble, y lo que en realidad la molécula termina siendo es un híbrido de resonancia, ¿sí? Donde el enlace es un intermedio entre simple o doble triple, ¿sí? Entonces, si me da un orden de enlace fraccionario, me quiere decir que está involucrada la resonancia. Bueno, ¿cómo calculo ese orden de enlace? Es el número de electrones enlazantes, los electrones que están en los orbitales enlazantes, menos el número de electrones que están en los orbitales antienlazantes, dividido 2. ¿Sí? Dividido 2, ¿por qué? Porque siempre los enlaces ocurren de a 2 electrones, ¿sí? Bueno, entonces acá dice, esto también lo saqué de la teoría, cuanto mayor es el orden de enlace de una molécula, mayor es su estabilidad, ¿sí? Eso lo saben, por ejemplo, el caso típico es el nitrógeno 2, nitrógeno gaseoso. Ustedes saben que al dibujar la estructura de Lewis van a ver que tiene 3 enlaces, ¿sí? La molécula está conformada por un triple enlace, lo que le da gran estabilidad a la molécula, ¿sí? Si ustedes calculan el orden de enlace del nitrógeno 2, les va a dar un orden de enlace 3. Eso significa que tiene un triple enlace y una estabilidad muy grande. Y a mayor estabilidad, por lo tanto, menor reactividad química. Y dijimos también, a mayor estabilidad y mayor orden de enlace, mayor energía de disociación, que es lo que nos pedía el ejercicio. Bueno, en esta tablita está calculado el orden de enlace para cada una de las moléculas que vimos, ¿sí? Ustedes esto después repásenlo, pero para la molécula neutra tenemos 8 electrones en los orbitales enlazantes, 3 en los antienlazantes, dividido 2 me da 5 medios. Acá ven un ejemplo de un orden de enlace fraccionario, 2,5. Bueno, ¿qué significa eso? Que al dibujar la estructura de Lewis me va a dar que el enlace es un intermedio entre doble y triple, ¿sí? Por eso, bueno, acá yo les copié un dibujito. Fíjense que el tercer enlace está como híbrido, ¿sí? En realidad esto significa que hay una resonancia intrínseca en la molécula donde el último enlace, el enlace triple, por momentos está, por momentos no, ¿sí? Entonces está resonando. Bueno, con el anión, ¿qué pasa? Al calcular el orden de enlace me da 2. Significa que solo, digamos, la estructura de Lewis me va a tener que dar un enlace doble. Y para el catión, al calcular el orden de enlace, me da 3. Quiere decir que la molécula tiene un triple enlace, ¿sí? Entonces yo les sugiero que hagan las estructuras de Lewis de las 3 moléculas y comparen, ¿sí? Y, digamos, corroboren los valores del orden de enlace a ver si la estructura de Lewis les coincide con el orden de enlace. En realidad
les tiene que coincidir. Si no les coincide, es que algo hicieron mal, ¿sí? O la estructura de Lewis o calcularon mal el orden de enlace. Bueno, ¿y cómo el orden de enlace me da mayor para el catión? ¿Sí? Quiere decir que el catión tiene mayor estabilidad por tener un triple enlace y por lo tanto va a tener una mayor energía de disociación, que era lo que me pedía el ejercicio, ¿sí? Determinar cuál de estas tres moléculas tenía la mayor energía de disociación. Y por lo tanto es el catión, ya que tiene el mayor número de orden de enlace. ¿Alguna duda? A mí, profe, no me quedó claro cómo hacer el llenado de los orbitales. Bien, bueno, vamos a la neutra, que por ahí es la más fácil. Bueno, vos primero lo que tenés que hacer, lo más fácil es escribir la configuración electrónica de los elementos que tenés en cuestión, ¿sí? Acá tenemos el nitrógeno, como acá justo es una molécula neutra, no tenemos que agregar ni quitar electrones de los elementos neutros, ¿sí? Entonces, en el nitrógeno vas a la tabla periódica y te fijas cuál es la configuración electrónica. Del nitrógeno es 1s2, 2s2, 2p3. Y del oxígeno vas a la configuración electrónica del oxígeno neutro, del elemento, es 1s2, 2s2, 2p4, ¿sí? Y tomás los electrones de valencia, es decir, los que están en la última capa, ¿sí? En el último nivel. Acá el último nivel es el nivel 2, el del número cuántico N2. Entonces, los electrones de valencia van a ser 5, porque tenés 2 en el 2s, 3 en el 2p. Y en el oxígeno tenés 6 electrones de valencia, porque tenés 2 en el 2s y 4 en el 2p, ¿sí? Entonces, 5 electrones de valencia para el nitrógeno, 6 electrones de valencia para el oxígeno. Bueno, el diagrama, el dibujo del diagrama siempre es igual, ¿sí? Para todas las moléculas. A ver, ¿en qué se diferencian? Las diferencias son, si tenés una molécula heteronuclear, es decir, con dos elementos distintos, dos átomos distintos, ¿sí? Acá tenemos nitrógeno y oxígeno. Ah, se fue Lili. Ah, se le cortó a Lili. A ver si yo ahora la puedo compartir. Espera que te comparto lo de la teoría, que tenés los dos grafiquitos. Ah, buenísimo. Pensé que se te había caído la conexión. No, que estaba hablando y estaba muteada y no me di cuenta. Ahí está el normal. Ah, no lo compartí, perdón. No, por ahora no se ve nada. Ahí está. Ahí está. Acá está, claro. Este es el normal, sí, que es para todas las, como dice acá, moléculas diatómicas homonucleares. Homonucleares quiere decir que es con el mismo elemento, ¿sí? Es decir, hidrógeno 2, litio 2, ¿sí? Que no tengo combinación de dos elementos distintos, sino que es siempre el mismo. Y fíjense que el diagrama siempre es igual, excepto boro, carbono, nitrógeno, que después lo vamos a hablar. Entonces, siempre es igual. Primero tengo los orbitales atómicos, 2s, ya sea para uno y para el otro, tengo 2s, que al combinarse forman los orbitales moleculares sigma s enlazante, que tiene menor energía que los orbitales atómicos originales, ¿sí? El sigma s queda más abajo, y el sigma s antienlazante, que tiene mayor energía, ¿sí? Que los 2s originales. ¿Sí? Entonces tengo dos orbitales atómicos que se transforman en dos orbitales moleculares, ¿sí? Bien, ahora tengo los p. Los p saben que son tres orbitales p, ¿sí? Que en total voy a tener
6 orbitales p porque 2 pertenecen al átomo XA y 3 al átomo XB. Entonces, 3 y 3, 6, voy a tener 6 orbitales moleculares, que ¿cómo es la distribución energética? Bueno, primero se forma un sigma Z enlazante, que es el de menor energía, por combinación de los orbitales PZ, ¿sí? Que acá están acá abajo, ¿sí? Que tienen menor energía porque el solapamiento es frontal, ¿sí? Lóbulo con lóbulo frontal, ¿sí? Como acá está el dibujito. Después vienen los enlazantes pi, px, pi, ¿sí? Y después tenemos los antienlazantes, pi x, pi y sigma z antienlazante, ¿sí? Los pi tienen un poquito de mayor energía porque el solapamiento es vertical. Si fíjense en el dibujito, los lóbulos se solapan en forma vertical, entonces el solapamiento no es tan grande como en el caso del PZ, que es horizontal el solapamiento, ¿sí? Entonces, al ser diferentes los solapamientos, bueno, el Z tiene menor energía que los X e Y. Entonces, ese diagrama siempre va a ser igual para todos los elementos, salvo boro, carbono, nitrógeno, que son las excepciones. Entonces, esos se lo tienen que acordar, entender, pero bueno, acordar que siempre el diagrama va a ser así. En el caso en que yo tenga moléculas heteronucleares o con boro, carbono, nitrógeno, ¿sí? Esas son excepciones donde hay un mínimo cambio que es la energía del sigma Z y pi x, pi se invierten, ¿sí? Los pi, x e y quedan con menor energía que el sigma Z. Ahí le lo va a mostrar. Ahí está. Claro. Ahí, claro, ahí está, muestra cómo, bueno, cómo es el cambio energético de los orbitales. Y el resultado final, ven que los pi, x, pi quedan con menor energía que el sigma Z, ¿sí? Ese es el único cambio que ocurre. El resto queda todo igual. Entonces tengan en cuenta que para las moléculas diatómicas heteronucleares, como es el caso de de las moléculas que estamos viendo en este ejercicio, bueno, y acá justo está el óxido de nitrógeno, ¿sí? Es decir, que combino dos elementos diferentes, el cambio energético de estos niveles ocurre, ¿sí? Entonces primero debo dibujar los niveles pi, x, pi y después el sigma Z, los enlazantes. Los antienlazantes quedan igual, esos no se modifican, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, pues ahí está, si no hago ese cambio, el llenado de electrones me va a dar mal, ¿sí? Entonces tienen que acordarse del cambio energético que ocurre para las moléculas diatómicas heteronucleares y para las homonucleares, pero solo boro, carbono, nitrógeno, ¿sí? Bueno, entonces, sigo con este dibujo. Por ejemplo, si analizamos la molécula neutra, que era el óxido de nitrógeno, ¿sí? ¿Se acuerdan que decíamos que solo tenemos que tener en cuenta los electrones de valencia? Entonces, en nitrógeno teníamos 5 electrones de valencia, que fíjense que tengo 2 en el 2s y 3 en el 2p. Eso lo saben, ¿no? De antes. Dónde estaban ubicados cada uno de los electrones, ¿sí? Las configuraciones electrónicas lo saben. Lo mismo para el oxígeno,
como tengo 6 electrones de valencia, tengo 2 electrones en el 2s y 4 en el 2p. Un detalle, además, es que cuando tengo elementos diferentes, tengo que ver cuál es el elemento más electronegativo y de ese elemento dibujar los niveles energéticos un poquito más abajo. Es decir, que la energía del elemento más electronegativo, la energía de los niveles va a ser un poquito menor. Entonces, dibujo los niveles un poquito con menor energía, ¿sí? con más baja energía que el otro elemento, ¿sí? No tengo que dibujar los niveles en el mismo valor energético, ¿sí? Son esos dos detalles que entonces se modifica, cambia la energía de los orbitales moleculares πx, πi y sigma z, cambian, ¿sí? Se invierte el valor energético de esos orbitales moleculares y además la energía atómica sería del elemento más electronegativo es más baja, ¿sí? Esos dos detalles para tener en cuenta en el diagrama. Bueno, ¿y cómo hago el llenado de los orbitales moleculares? Bueno, ¿qué hago? Primero tomo la sección del 2s, voy por partes, ¿sí? Los orbitales moleculares formados por la combinación de los dos s, que me dio el sigma s enlazante y el sigma s antienlazante. Bueno, como tengo 4 electrones en total, pongo 2 electrones en el sigma s enlazante y 2 electrones en el sigma s antienlazante, ¿sí? Ahora paso a los P. En los P tengo en total 3 del nitrógeno y 4 del oxígeno, es decir que tengo 7. Entonces voy llenando primero de a un electrón, pongo un electrón en el πx, un electrón en el πi, y ahí empiezo a parear un electrón más en el πx y otro electrón más en el πi. Ahora paso al sigma z enlazante, donde coloco 2 electrones, y me falta uno más que ya paso a los antienlazantes, que me va a quedar en el πx antienlazante. ¿Sí? ¿Hasta ahí está el llenado? Hasta ahora sí. Sí. Bueno, y ahora suponete, tenés que calcular el orden de enlace, acordate que eran electrones en orbitales enlazantes. Acá en los enlazantes tenemos 2 en el sigma s y 6 en los que derivan de la combinación de los p. ¿Sí? En total tenemos 8 electrones enlazantes, ¿sí? Y en los antienlazantes tenemos 3. 2 en el sigma s antienlazante y 1 en el sigma z antienlazante. Entonces hago 8 menos 3, 5, dividido 2 me da 5 medios, 2,5. El orden de enlace de esta molécula. ¿Eso está claro? Sí, gracias. Sí. ¿Querés que veamos alguna molécula, el catión o el anión, o más o menos te quedó? No, ahí me quedó bastante claro. Gracias. Bueno, de nada. ¿Alguna otra duda? Yo les pido que hagan, por favor, las estructuras de Lewis y corroboren, como les dije, ¿sí? El orden de enlace calculado con la estructura de Lewis que ustedes dibujen. Les tiene que coincidir. Y así entienden, ahí van a entender por qué en el anión el electrón se agrega en el nitrógeno y no en el oxígeno, ¿sí? Lo mismo que el catión, porque el electrón se saca del oxígeno y no del nitrógeno, que es lo que uno intuitivamente pensaría al revés, ¿no? Uno pensaría que el oxígeno, como es el más electronegativo, es el que tiene que tener el electrón de más,
pero bueno, si uno dibuja la estructura de Lewis es al revés, ¿sí? Por eso es importante que dibujen las estructuras de Lewis y corroboren los resultados. No sé si tienen alguna duda con este ejercicio, y si no, ya podemos ver dudas del seminario 1, del seminario 2. Hola, profe. Sí. Tengo una duda sobre el seminario 1, el ejercicio 10, que dice explicar por qué se agrupan y tratan juntos los elementos de número atómico comprendido entre 21 y 30, que están el Bien. zinc, el hierro. No lo terminé de entender a qué se refiere. Bueno, vos ahí tenés que fijarte cuál es la configuración electrónica de esos elementos, en qué empieza a cambiar a partir del elemento con el número atómico 21, ¿sí? Si vos empezás a fijarte y ver la configuración electrónica, vas a ver que empiezan a llenar los orbitales 3D. Sí. ¿Sí? Entonces... Sí, una pregunta, ¿por qué el cobre tiene 4S1, 3D10 y el zinc 4S2, 3D10? Bueno, ahí es porque vos decís, claro, porque el cobre tiene 4S1, 3D10 y no tiene 4S2, 3D9. Bueno, claro. Porque vos te acordás que los D eran 5 orbitales, ¿sí? Sí. Y entonces, siempre cuando se pueda tener una configuración electrónica, ¿no? Y en donde los orbitales estén llenos o semillenos, eso le da una estabilidad adicional, ¿sí? Entonces, el cobre prefiere tener el S con un electrón que sería semilleno y los D todos llenos, ¿sí? Porque los 5, es decir, que pasa un electrón del S al D para tener una capa llena y es más estable, ¿sí? Prefiere esa configuración y no tener el D9 que no la tiene la capa D llena, Claro, ¿sí? Sí, estaba viendo que en el resto tampoco, como no llegan a ser capa semillena ni llena con el D, por eso no lo hacen. Claro, exactamente, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el cromo, que tiene 4S2, 3D4, pero no quiere estar como D4, entonces, ¿qué pasa? Un electrón del S pasa al D y tiene D5, donde ahí tiene una capa semillena que le confiere una mucha mayor estabilidad. Claro. ¿Sí? Es por eso. Ah, entonces es por eso que se tratan juntos, porque se va llenando la capa D. Exactamente, claro. Entre el 21 y el 30 van llenando los orbitales 3D. Sí. Gracias. No, de nada. Acá en el chat preguntan si podrías repetir la respuesta del 10. Ah, sí. El 10 era, bueno, ustedes tienen que siempre fijarse la configuración electrónica, ¿sí? A partir del átomo 21 van a ver que empiezan a llenar, empieza a tener electrones en los orbitales 3D, ¿sí? 3D1, 3D1, 3D2, ¿sí? Entonces, la idea de este ejercicio es ese, que del 21 al 30 empieza el llenado con electrones en los orbitales D, que antes no pasaba.
¿sí? Es lo que se conoce como la primera serie de los elementos de transición, ¿sí? Del escandio al zinc. Es decir, que van agregando electrones en los 5 orbitales 3D hasta llenarlos por completo. Esa es la idea de este ejercicio, ¿sí? Primero, acuérdense que los electrones se van agregando individualmente y hasta completar los 5 electrones en los D, y después los empiezan a parear, ¿sí? Hasta llegar a 10 electrones. Yo el chat, Lili, todavía no lo puedo ver, así que sí. Es de la teoría de hoy, y es algo que no me quedó muy claro, pero capaz que no tiene mucha importancia. ¿Por qué el sigma Z es de menor nivel que los pi? Cuando no estamos hablando de boro, carbono, nitrógeno. No sé, Lili, si lo querés explicar vos o... Sí, porque en realidad estabiliza más por la forma, a ver, espera que les comparto, en que quedaban algo. Acá cuando veíamos la estructura de cómo quedaba cuando se sumaban o se restaban, esta forma, ves que sobre el núcleo o sobre la línea que une los núcleos atómicos hay más densidad electrónica que en este caso de los pi. ¿Sí? Claro. ¿Se ve? Sí. Entonces, es más estable este enlazante que este pi antienlazante. ¿Sí? Y lo que me parece que no les dijimos es que lo que se estabiliza uno es lo mismo que se desestabiliza el otro para mantener la energía, la neutralidad en la energía. Lo mismo que se estabiliza el sigma Z es lo mismo que se desestabiliza la energía el antienlazante. Lo mismo para los pi y lo mismo para el sigma S. ¿Sí? Buenísimo, ¿Quedó claro? gracias. Sí. Bien. Fíjense que está cambiado el cronograma en la parte del material. Está cambiado el cronograma porque me había equivocado y había puesto el 16 el trabajo práctico y es feriado. Así que está cambiado el cronograma y también están agregadas algunas respuestas en algunos de los seminarios. Así que vuelvan a bajar la nueva versión del material que está subida ahora. Sí, como les dijimos, lo ideal sería que esta semana ya vayan terminando el seminario 1 y 2, ¿sí? Porque tengan en cuenta que estos 2 primeros seminarios son un poco de repaso, salvo algunas cositas, pero ya a partir del que viene ya empiezan temas nuevos y los seminarios empiezan a ser más pesaditos, entonces está bueno que puedan ir al día, ¿sí? Pero si tienen alguna duda con el seminario 1, no hay problema. Pueden preguntar igual. Profe, una pregunta más. En el punto 8, la parte que dice enunciar la ley periódica de Mendeleev, no encontré la verdad nada sobre eso. No sé, encontré una muy parecida, pero no era exactamente el mismo nombre.
eso es Mendeleev, ¿viste? Sí. La ley periódica es que es cómo se formó la tabla periódica, ¿sí? Ah, ok, sí. Sí, como no encontré el mismo nombre, había visto uno Mendeleev, no sé, raro. Pero nada, quería consultarlo si era eso mismo. Claro, es Mendeleev, es, digamos, cómo se conformó la tabla periódica, es decir, que vos los vas agrupando según Sí, las el número propiedades, atómico, las masas. claro, y las propiedades semejantes de los elementos, ¿sí? Porque, digamos, Ah, se fueron colocando en un mismo grupo o periodo, ¿sí? Según sus propiedades semejantes. Es la ajá, conformación de la tabla periódica. ok. Y la teoría electrónica, que la nombra en el 9, A ver el 9b que dice. Marcar en la tabla periódica los elementos, qué elementos constituyen la familia y cómo se interpreta. Bueno, ahí te dice indicar qué elementos constituyen la familia de los metales alcalinos y explicar cómo se interpreta a través de la teoría electrónica que pertenecen a una misma familia. Bueno, trata de escribir la configuración electrónica de los metales alcalinos, sí, ¿sí? Y fíjate qué tienen de similitud. ¿Sí? Los metales alcalinos vas a ver que todos van a tener un tienen ese. electrón, claro, en el S, ¿sí? Y todos tienen la propiedad de, digamos, de ser muy reactivos porque pierden fácilmente ese electrón para formar cationes con carga +1. Ok, Se refiere a eso. gracias. De orbitales moleculares como el ejercicio que explicamos hoy tienen también el 13, sí, que tienen el superóxido, esos también traten de hacerlos y entenderlos. Bueno, se hace muy parecido a cómo lo explicamos hoy, ¿sí? Tienen el peróxido y el superóxido. Y bueno, calcular el orden de enlace. Profe, una pregunta. ¿El seminario número 3 lo podemos empezar también? Yo creo que no, ¿no, Lili? No, yo pensaba dar un poquito más de teoría, pero se me alargó el otro, así que no, el 3 empezamos la semana que viene. Buenísimo, Hoy solo gracias. terminar hasta el 2. Ok. Acá en el chat dicen una duda con el 11C. ¿Lo ves al chat? No. Ah, eso también. Me parece que lo veo yo sola. Una Sí, duda bueno, con el 11C. No lo vemos. El 11C del seminario 2, ¿será? A ver, del seminario... del seminario 2... ¿Lo de la afinidad electrónica será o del 1? ¿El 1 cuántos ejercicios tiene? Ya estoy perdida. Del 1 o del 2. Del 1, Nelson preguntó, ¿el 11C del 1 o del 2?
A ver. Seminario 1, dice. A ver qué dice. Vamos a buscarlo. 11. Explicar el significado de los siguientes términos. La electroafinidad. Eso. La afinidad electrónica, ¿sí? Era la energía necesaria, ¿sí? Es la energía que yo necesito para entregar. ¿Se me escucha bien? Sí. En el 11C que estoy leyendo me pide ordenar, me da unas especies y me pide ordenarlos por radio creciente. Digo, para aclarar en que... Del 2, perdón, yo estaba del 1, ¿no? Sí, el seminario 1 es este, el que estoy diciendo. Organización de Desarrollos Económicos. Ahora de tus emociones, los que queremos nosotros. Desarrolloseconómicos.com. El 12, para mí es el 12, bueno, debo tener distinta numeración. Okay. De las siguientes especies, identifique aquellas que sean isoelectrónicas. Sí, y ordenarlas por radio creciente. Bien, bueno, vos ahí primero lo más fácil que podés hacer es dividirlo como en subgrupos. Sí, primero, lo clasifiqué por los periodos primero para ver. Claro, sí, por un lado eso, exacto, y después por cationes y aniones, ¿sí? Y ver cuáles son isoelectrónicas. Sí. ¿Sí? Porque, digamos, vos vas a tener isoelectrónicas que van a tener el mismo número de electrones, ¿sí? Entonces ahí tenés que tomar, bueno, ciertas reglitas, ¿sí? Es decir, los aniones siempre van a ser más grandes que los átomos neutros, ¿sí? Porque al tener un electrón más, eso hace que los aniones sean más grandes que los átomos neutros. Después, los iones con carga positiva, siempre ustedes saben que son más chicos que los átomos neutros. ¿Sí? Y dentro de una serie isoelectrónica, los radios van a disminuir al aumentar el número atómico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, digamos, al aumentar el número atómico, aumenta la carga nuclear efectiva, entonces hay mayor atracción y como la cantidad de electrones es la misma, al haber una mayor carga nuclear efectiva, hace que el tamaño disminuya, ¿sí? Entonces, primero lo que te conviene es fijarte cuáles son isoelectrónicos y en ese subgrupo ordenarlos según esto, ¿sí? Digamos, cuáles son aniones que van a ser que tengan mayor tamaño, los cationes van a tener menor tamaño y los neutros van a estar en el medio. ¿Sí? ¿Se me escucha bien así ahora? Sí. Acá los tengo ordenados, quiero ver para ver si los ordené bien o no, a ver. Ahora los digo. Bueno. Como con el radio más chico de todos lo puse al neón. Bueno, pero vos fíjate que vos primero tenés los cationes. Vos para corroborarlo, si no, podés buscar en la bibliografía los datos, los radios de todos los cationes que tenés y de todas las especies que tenés, como para corroborar vos si lo hiciste bien o mal, ¿sí? El neón es neutro, ¿sí? Pero vos a su vez también tenés el aluminio más 3, que es isoelectrónico con el neón, tienen los dos 10 electrones. Entonces el aluminio va a ser más pequeño, ¿sí? Por más que el aluminio, está bien, pertenezca a un periodo mayor,
pero al ser un catión y perder tres electrones y ser isoelectrónico con el neón, el aluminio es un radio menor. Profe, una pregunta. Además, el aluminio, perdóname, con el aluminio vos tenés más carga nuclear efectiva con respecto al neón, ¿sí? Sí. Porque pertenece a otro periodo. Entonces, al tener más carga nuclear efectiva e igual cantidad de electrones, esa carga nuclear hace mayor efecto, te atrae más, con mayor fuerza los electrones y te disminuye el tamaño de la especie, del catión. Entonces, el aluminio más 3 es más chico que el neón. A mayor carga nuclear efectiva, más chico el radio era. Exacto. Ah, ok. Primero tengo que identificar los iones y ver cuáles son isoelectrónicos y cuál no, y ahí entre esos compararlos y fijarme cuál va a tener mayor radio y cuál es menor, ¿verdad? Claro. Bien, sí. Ahora lo voy a hacer de vuelta. Muy bien. Gracias. No, de nada. Profe, una pregunta. En este caso que también está el sodio que es isoelectrónico con el neón y el aluminio más 3, el sodio quedaría en el medio, quedaría con un radio mayor al del aluminio y menor al del neón, ¿no? Al del neón. Sí. El sodio te queda, creo que el radio del sodio es un poquito mayor que el, a ver, te debería quedar menor que el neón. Claro. Sí, no sé si se me escucha. Sí, se escucha. Sí, vale. Ah, porque también tenés el magnesio, Yamila, magnesio más 2, Nelson, que también es isoelectrónico. Ah, no lo había visto. Claro, entonces terminaría siendo el aluminio, le seguiría el magnesio, el sodio y después el neón. Claro, Exacto. está como por un lado los positivos, el neutro y después los aniones. Claro, y después, por ejemplo, le seguiría el flúor. Claro. Claro. Ya. Gracias. Para este caso, el ion bromo sería el que tiene el radio más grande, ¿no? Exacto, sí. Ah, Sí, porque además ahí tenés 36 electrones, ¿sí? Y pertenece al periodo. Pero no 4. es isoelectrónico, Claro. con los anteriores. Así que ahí hay que tener cuidado porque no estaría dentro de la misma serie, no sería isoelectrónico. ok. Gracias. Tenía una breve duda con el... perdón. Sí, pregunta. Tenía una duda con el 11B, en caso que me salta así. Es con este que te da unos ciertos elementos y te pide calcular la carga nuclear efectiva y luego relacionar esto con el radio de los átomos. Uh-huh. Sí. Bueno, lo simplifico un poco. Yo lo había justificado mediante que las fuerzas de atracción y repulsión entre electrones y protones, esto era en que entre más intensa era la carga nuclear efectiva, más chiquito se hacía el radio. ¿Está bien así? Sí. Sí. Gracias. Podría haberlo simplificado un poco, pero está bien. Gracias. No, de nada. No sé si justo quería hablar alguien. Sí, yo le quiero aclarar a Constanza por si que pregunta Sí, por la modalidad del trabajo práctico. En realidad, cada día que tengamos trabajos prácticos, que son 3 días, antes de realizar el trabajo práctico, o sea, entre la teoría y, o sea, cuando termina la teoría,
van a tener que rendir un cuestionario sobre lo que se haga en ese trabajo práctico. No es en los temas de los seminarios, como me estás preguntando acá en el chat. Se va a hacer. Nelson, no sé si tenés la radio atrás porque se escucha mucho ruido. No, sí, mi papá tiene encendido algo. No, que cuando no hables por eso, gracias. Antes de realizar el trabajo práctico van a tener que hacer un cuestionario que son preguntas sencillas sobre lo que van a realizar en el trabajo práctico, no sobre lo de los seminarios, ¿sí? Y una vez que hacen el trabajo práctico, tienen una semana para entregar el informe de lo que se hizo en el trabajo práctico. Que el primero es el 9 sobre estructuras cristalinas y después los otros 2 son a fin de cuatrimestre sobre elementos representativos y de transición. No sé si quedó claro, Constanza. Ahí Lili escribí en el chat, fíjate si... Sí. Bueno. Sí. El trabajo práctico 1... Profe, perdón, no se ve lo que escribió Mariela. Que en el TP1 son temas relacionados con el seminario 3. Sí, lo que se ve en el TP1 es lo que vamos a empezar a ver de compuestos cristalinos el miércoles que viene. Y después el viernes va a estar el cuestionario ese, que es un cuestionario sencillo. La idea es para que tengan para que lean antes de realizar el trabajo práctico y lo puedan aprovechar. Entonces, con lo que veamos el miércoles, van a poder realizar después el viernes el cuestionario. Igual pueden preguntar si les queda alguna duda. ¿Quedó claro? Sí. ¿Alguna otra duda de los ejercicios o de lo que vimos en la teoría? Entonces, como les decía Mariela, traten de terminar el seminario 1 y 2, así ya van al día con los temas. Una breve duda con el punto 6. Sí. Me pedía dibujar unas formas de los orbitales y me daba unos distintos números cuánticos del L que iban del 0 al 1. Lo que dibujé fueron estos dos orbitales, estos que estaban de ejemplo en la teoría, que los ubicaba en un plano de 3 dimensiones. ¿Eran esos? Sí, no sé bien a qué te referís, pero vos tenés que tener en cuenta que los orbitales, acá te dice hacer un dibujo de la forma de los orbitales para L igual 0, L igual 1 y L igual 2, indicar el número máximo de electrones en los orbitales. Bueno, vos ahí tenés que repasar lo de los números cuánticos, ¿sí? Acordate que un orbital S es cuando tiene el número cuántico L igual 0, ¿sí? Y esos orbitales S, ¿te acordás que tenían simetría esférica? ¿Sí? Ya sea el 1S, el 2S, el 3S, ¿sí? Todos los orbitales S tienen el número cuántico L igual a 0 y tienen su geometría esférica. Eso es lo que te pide el ejercicio dibujar. Cuando tenés L igual 1, son los orbitales P, ¿sí? Que son los orbitales de los dos lobulitos. Tenés el PX, el PI y el PZ. Sí, esos son los que dibujé. Ah, perfecto. Bueno. Y para el D ya son como 4 esferas. Y uno que es una especie de 2 esferas con un círculo en medio. Exacto. Bueno, un óvalo. Sí, esos son los orbitales D, exactamente, que tenés que dibujar 5 en total. Que son los 5 los 5 orbitales D con los que trabajamos siempre. Gracias.
Bien. Espera, en el 10 dijo que era así de los elementos agrupados del 21 al 30, porque trataban de completar la capa D, que van de 1, de 2, de 3. Exacto. Sí, sí. Sí. Porque están tratando de tener la capa semillena o tratando de llenar la capa D. Claro, van llenando la capa D, exactamente. Ok. Gracias. Nada. ¿Alguna otra consulta? Yo no tengo más consultas, profe. Muchas gracias. Bueno, muy bien. De nada. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chau, hasta luego. Tenía una breve duda, es con algo de la teoría del seminario 1. Ujú. Sí. Era en la parte de energía e ionización cuando estábamos viendo cómo variaba a lo largo de los periodos, pero que esta energía no era directa, es decir, podían haber casos en que disminuía y luego volvía a aumentar. ¿Se escuchó? Sí. Sí, En el caso del nitrógeno y el oxígeno quería verlo porque la energía de ionización para el nitrógeno es un poco mayor en comparación a la del oxígeno. Y había entendido algo que esto tenía que ver con la configuración electrónica, pero no me terminó de quedar claro. ¿Le explicamos, Mariana? Sí, ahí vos te tenés que fijar en la configuración electrónica. A ver, el nitrógeno tiene, si vos escribís la configuración electrónica, el nitrógeno es 1s2, 2s2, 2p3. Sí. Y la del oxígeno es 1s2, 2s2, 2p4. ¿Sí? Ajá. Vos en la energía de ionización, ¿sí? Eso mide la energía necesaria para sacarle un electrón a un átomo gaseoso, ¿sí? Entonces, vos viste que la del nitrógeno es un poquito más grande que la del oxígeno. Sí, así es. Bueno, si te fijas en la configuración electrónica, la del nitrógeno tiene 3 electrones en los P, ¿sí? Y el oxígeno tiene 4 electrones en los P. Entonces, digamos, si vos le sacás al oxígeno, el oxígeno tiene un electrón apareado en los P, sí, si vos, el oxígeno tiene un electrón apareado con otro, ¿sí? Porque vos al dibujar los P primero empezás completando un electrón en cada orbital y después el cuarto electrón lo tenés que aparear, ¿sí? A otro que está en un electrón en el P. Entonces, Está hablando del oxígeno, ¿no? el oxígeno, claro. Sí. Entonces, Bueno.
como ahí están apareados, tenés la repulsión de esos electrones. Entonces, como vos querés sacar ese electrón, va a ser más fácil porque esos electrones se están repeliendo. Ah, con ¿Entendés? razón. Sí. En cambio, en el nitrógeno vos tenés un electrón en cada orbital, no tenés ninguno apareado, entonces ahí es más difícil arrancar ese electrón. Ujú. Ah, claro. O sea que como en el oxígeno, bueno, completándolo con la regla de Hand y todo, hay un electrón que está pareado. Y como las fuerzas de repulsiones están ahí, va a ser más fácil poder quitárselo. Y por lo tanto requiere menos energía de ionización en comparación al nitrógeno. Claro, Que ahí en cambio sí no hay nada que lo esté repeliendo y por lo tanto va a ser un poco más difícil arrancárselo. exactamente. Sí. Ah, ok, muchas Exactamente. gracias. No, de nada. Ujú. Bueno, Vos eso. siempre escribite la configuración electrónica, ¿viste? Y tratá de deducir a Sí. partir de ahí, ¿sí? Lógicamente, si tenés los electrones apareados, ahí va a una repulsión, negativo con negativo, ¿viste? De cargas, tenés la repulsión de los electrones, entonces le es más fácil arrancar ese electrón por la repulsión que hay por estar apareado, ¿sí? La configuración P4 sería. En cambio, en el nitrógeno los tenés solitos, no se molestan, entonces es más difícil arrancar el electrón. Aparte tenés la capa semillena en el nitrógeno. Y siempre cuando tenés... Una Además, breve duda ahí. Sí. Cuando dicen capa semillena, ¿se refieren a que está justo a la mitad o a qué? Claro, que tenés un electrón en cada orbital. Ah, ok. ¿Sí? Llena sería cuando ya tenés los dos orbitales, cuando tenés todos apareados. Ujú. Sí.